Primer tema, querigma y evangelización. Antes de comenzar a ver qué es el querigma, obviamente tenemos que ver qué es evangelización. Y aquí nosotros en la renovación, cuando damos querigma, vamos a aclararlo desde el principio, le hemos dado muchos nombres. El nombre, digámoslo así, oficial que se nos pide que le demos a nuestros cursos de querigma es de seminarios de vida en el espíritu. Así es como está ya en los estatutos de la Renovación Nacional, y así es como lo tenemos que manejar, seminarios de vida en el espíritu, aunque también se le haya dado ya otros nombres. Algunos le llaman curso o retiro de iniciación, otros le dicen curso de evangelización inicial, nueva vida, primer anuncio, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos cursos, perdón, todos estos nombres son correctos, pero el que vamos a emplear con más frecuencia es el de seminarios de vida en el espíritu. Ahora bien, hay algunas consideraciones que quisiera hacer. Como dice aquí, en la renovación nos creemos expertos en querigma. Cuando el párroco dice, a ver, algún grupo que nos quiera dar el querigma, luego nosotros alzamos la mano, ¿no? Renovación que lo dé, renovación que lo dé. Pero con frecuencia cometemos tres errores y estos errores se han ido acentuando. El primer error es desconocer el objetivo del querigma. Muchas veces lo tomamos nada más como si fuera un requisito. Es que no pueden ir al Enges porque no tienen querigma. Es que no pueden ir a tal retiro o a tal actividad porque no tienen querigma. No, pues hay que darles el querigma ya para que puedan ir, como si fuera un requisito, ¿no? No pueden ingresar al grupo de oración porque no tienen querigma, etcétera, etcétera. El objetivo del querigma no es nada más cumplir con el requisito para que puedan participar nuestros hermanos en otras actividades. Vamos a ver que el objetivo del querigma es suscitar una nueva vida a través de un encuentro con Cristo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. El segundo error que cometemos es que desconocemos el método para predicarlo. Nos estamos acostumbrando a impartir clases. Preparamos un tema, a veces preparamos pues, nuestro material, una cartulina, algunos preparan pues, diapositivas y hacen una presentación, etcétera, etcétera, pero como si fuera clase. El querigma no se enseña, es algo que vamos a ver un poquito más adelante. El querigma no se enseña, se proclama. Entonces, no cometamos ya el error de dar clases. Y algo grave, desconocemos qué sigue después. Damos el querigma, pero no preparamos lo que sigue después del querigma. Y cuando ya están nuestros hermanos en la comunidad después del querigma, pues improvisamos los cursos que siguen. Entonces, antes de dar un querigma, tenemos que tener ya preparado lo que sigue para después. Entonces, son los errores que con más frecuencia se cometen y vamos a ir subsanando estos errores poco a poco. Muy bien. Vamos a comenzar por recalcar algo que el Papa Pablo VI dice muy bien en el documento Evangelii Nuntiandi. En el número 14 dice así: nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Ella existe para evangelizar. ¿Para qué iglesia? Para evangelizar. Para eso existe. Y esa es su misión. Esa es nuestra misión. Entonces, la misión principal de la iglesia es evangelizar. Entonces, todo lo que hagamos en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, en nuestra diócesis, en nuestro país, en donde sea, todo es para evangelizar. Ese debe ser nuestro objetivo principal, porque esa es la misión. Y nos dice también el Papa en el mismo documento, evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Entonces, fíjense,
¿Cuál es la misión de la iglesia? Evangelizar. La iglesia existe para evangelizar. Pero, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es algo muy complejo, muy profundo. Aquí nos dice, llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad. Llevar la buena nueva a todos lados. Tú puedes llevar la buena nueva a tu casa, tu escuela, a tu trabajo, donde tú andes puedes llevar la buena nueva, pero eso no es suficiente. Aquí nos dice el Papa que con su influjo debemos transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Entonces la evangelización no solamente es anunciar la buena nueva, sino lograr que esa buena nueva transforme a la humanidad. Eso es lo complicado, lo complejo de la evangelización. ¿Cómo voy a transformar la humanidad a través de la predicación de la buena nueva? Y bueno, si ustedes quieren saber cómo, pues el Papa en Evangelii Nuntiandi, pues da muchos consejos y muchos métodos. Ojalá un día podamos hablar largo sobre este documento, ¿no? Que es muy, muy importante. ¿Qué más nos dice el Papa? A lo mejor digo, bueno, voy a llevar la buena nueva, pero ¿qué es la buena nueva? ¿Cuál es la buena nueva? Yo puedo llevar una buena nueva, otro puede llevar otra buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Lo que tenemos que tener claro es lo siguiente, y lo dice el Papa así, como núcleo y centro de su buena nueva, Jesús anuncia la salvación, ese gran don de Dios que es liberación de todo lo que oprime al hombre, pero que es sobre todo liberación del pecado y del maligno dentro de la alegría de conocer a Dios, de ser conocido por Él, de verlo, de entregarse a Él. Vamos a detenernos un poquito en este párrafo, Evangelii Nuntiandi número 9. Fíjense. ¿Cuál es el núcleo central de la buena nueva? El núcleo central de la buena nueva es la salvación. Eso es el centro de toda evangelización, anunciar la salvación. Pero la salvación, nos dice el Papa, debemos anunciarlo como un don de liberación. La salvación es liberación de todo lo que oprime al hombre. Pero de entre todas las cosas que oprimen al hombre, lo más importante es liberación del pecado y del maligno. Esto es lo que nos dice el Papa. De todas las liberaciones que necesita el hombre, la más importante es la liberación del pecado. Esa es la buena nueva. Jesús anuncia la salvación, es decir, la libertad, la liberación del pecado. Y fíjense cómo lo dice el Papa dentro de la alegría, la evangelización debe llevar una buena nueva alegre. La buena nueva debe suscitar, debe producir alegría, la alegría de conocer a Dios, la alegría de ser conocido por Él, la alegría de verlo, de entregarse a Él. Fíjense cómo el Papa no se detiene al decir lo que debe ser la evangelización. Quienes son evangelizados deben conocer a Dios. Incluso dice, deben verlo, deben entregarse a Él. Esa es la buena nueva que nosotros debemos anunciar cuando evangelizamos. Si ustedes se dan cuenta, y lo vamos a ver con detalle, el centro de la buena nueva, que es la salvación, también va a ser el centro de nuestro querigma. La salvación va a ser el centro de nuestro querigma. Bueno, entonces, como introducción, la evangelización es la misión de la iglesia, la esencial. La iglesia existe para evangelizar. Evangelizar es llevar la buena nueva y con esa buena nueva transformar a la humanidad. ¿Cuál es la buena nueva? El anuncio de la salvación, que es liberación de todo lo que oprime al hombre, principalmente liberación del pecado. Esto es lo que nos dice el Papa. Ahora bien, la evangelización se realiza en dos etapas. La primera etapa es el querigma, la segunda etapa es la catequesis. El querigma es el primer anuncio que hace nacer la fe. La catequesis es la enseñanza progresiva que hace madurar la fe. Como dice aquí entre paréntesis, primero se nace a través del querigma, después se crece a través de la catequesis.
Si nosotros comenzamos a dar catequesis a gente que no ha nacido en la fe, esa catequesis no le va a ser de mucho provecho. Nos lo dice muy bien el Pablo, Pedro en el Nuevo Testamento. Es como si quisiéramos dar alimento sólido a un bebé. Es como si quisiéramos dar alimento difícil de digerir a alguien que no está preparado. Entonces, si nosotros queremos empezar a enseñar que moral, que teología, que sacramentos, etcétera, etcétera, a alguien que no ha tenido el encuentro con el Señor a través del querigma, esa catequesis no va a ser de provecho. Primero se nace, luego se crece. Primero se da lo que dicen los apóstoles, la leche espiritual y después el alimento sólido. Entonces, esta evangelización en dos etapas debe ser perfectamente distinguible en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Debe haber un proceso de primer anuncio y después un proceso de crecimiento en la catequesis. Eso es lo que debería haber en nuestras parroquias. Muy bien, ¿qué es el querigma? Vamos a centrarnos en el querigma. Si Dios nos da licencia, ya después haremos el curso sobre catequesis, sobre los cursos de formación que debemos ir dando después del querigma. Ahorita vamos a centrarnos en el querigma. ¿Qué es? Dice aquí, es la proclamación de la buena nueva de Jesucristo, es decir, de su muerte para salvarnos del pecado y de su resurrección para darnos una nueva vida por medio de su Espíritu. Eso es el querigma. Fíjense que el contenido del querigma es el mismo que nos decían acerca de la buena nueva, la salvación. Pero el querigma tiene un contenido eminentemente pascual. ¿A qué nos referimos con un contenido pascual? Proclamamos ante todo la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y con esa muerte y resurrección, el Señor nos alcanza la salvación, pero no nada más nos alcanza la salvación, nos hace partícipes del don de su Espíritu, que es lo que nosotros estamos celebrando desde Semana Santa hasta Pentecostés. Entonces, el querigma es pascual. Si ustedes se dan cuenta y leen aquí, en la definición puse proclamación con un color distinto, porque esta palabra proclamación va a ser muy importante para entender cómo se debe dar el querigma. Fíjense, querigma se relaciona con dos palabras griegas. Una es kerix, que significa heraldo, mensajero, y aquí está un dibujito, yo creo que todos en alguna película, en algún lado, ha visto a estos heraldos, ¿no? Que iban y anunciaban algo de parte del rey, ¿no? Tocaban acá su trompeta para que todos pusieran atención, abrían el pergamino y se ponían a proclamar a toda voz el anuncio del rey. Pues bien, querigma viene de ahí, de esa palabra, kerix, heraldo, mensajero. Y hay otra palabra importante, kerizó. Kerizó quiere decir proclamar, gritar. Entonces, el querigma, desde su etimología, nos dice que es algo que se proclama, que se grita, que se anuncia como mensajeros que somos de una buena noticia por parte de nuestro rey. Aquí hay dos definiciones que nosotros tenemos que diferenciar. Predicar significa pronunciar un discurso de contenido moral o religioso. En el querigma nosotros no vamos a predicar porque nosotros no vamos a pronunciar ningún discurso. Nosotros no predicamos el querigma, nosotros proclamamos el querigma. Proclamar es publicar en voz alta algo para que se haga notorio a todos.
Nosotros tenemos que publicar en voz alta la buena nueva de nuestro Señor para que todos la escuchen. No sé si ustedes recuerden esta cita bíblica, Mateo 10:27. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz. Y lo que les digo en secreto, proclámenlo desde las azoteas. Esta es palabra de Dios. Fíjense. Lo que yo les digo en secreto, ustedes proclámenlo desde las azoteas, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. Eso es querigma. Eso es proclamación. Así debe darse el querigma. Entonces ya desde ahí me doy cuenta de que pues no es preparar una clase con unos puntos que se tienen que aprender para que pues ya entiendan el tema, no. No se trata de predicar, no se trata de enseñar, se trata de proclamar a toda voz un mensaje del rey. Bien, ¿cuál es el objetivo del querigma? El objetivo del querigma es propiciar un encuentro personal con Jesucristo vivo. Para eso vamos a proclamar este mensaje de nuestro rey. Proclamación de la buena nueva, pero ¿para qué? Para que la gente tenga un encuentro personal con Jesús. Si la gente no tiene un encuentro personal con Jesús, nuestra proclamación tuvo alguna falla. Si la gente no se encuentra con nuestro Señor, estamos haciendo algo mal. ¿Cómo es el encuentro con Jesús? Fíjense las palabras que emplearon Juan Pablo II y Pablo VI. Juan Pablo II decía, un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Así lo definía Juan Pablo II. Así debe ser el encuentro con el Señor, personal, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante, algo que te emocione, algo que te llene completamente. No un encuentro ahí en tu mente, ¿no? Que te platiquen de Jesús y tú en tu mente ya sepas de Jesús. No, es una cosa viva, una experiencia real, de ojos abiertos. Tú lo vas a ver a Él y el verlo a Él te va a emocionar tanto que tu corazón va a palpitar de alegría. Así lo decía Juan Pablo II. Y Pablo VI, lo que les leí hace ratito, Pablo VI decía que el encuentro produce alegría, la alegría de conocer a Dios, la alegría de verlo, la alegría de entregarse a Él. Una vez que yo decía esto, me decían, ay, pero ¿cómo vas a ver a Dios? Pues yo no sé cómo vas a ver a Dios, pero lo vas a ver, es lo que les decía, tú te vas a dar cuenta que es Él, que está ahí, y tú, sin verlo con los ojos físicos, lo vas a ver con los ojos del alma y te vas a dar cuenta que está vivo y que es real y que está presente ahí frente a ti. Por eso, aunque no lo veas con los ojos físicos, bueno, algunos sí han tenido alguna visión y lo han visto, aunque no lo veas con los ojos físicos, por lo general, los papas dicen es de ojos abiertos. Los papas dicen es que es verlo con el corazón. Es una experiencia única, una experiencia que te cambia. Eso es lo que tenemos que suscitar cuando nosotros proclamamos el querigma. Si la gente no sale del querigma, del retiro, del curso, de lo que hayamos dado, con el corazón palpitante de alegría, algo falló. Ok, el encuentro personal con Jesús tiene tres fases. Primero es el conocimiento de Jesús, no un conocimiento intelectual, no algo que se aprendan de memoria. Ya me aprendí la cita bíblica, ya me aprendí que Jesús murió por mí. No, ese no es el conocimiento que da el querigma. El querigma da un conocimiento que es una experiencia. No es lo mismo que yo te enseñe la foto de una persona a que tú lo veas directamente y puedas hablar con él. Pues esto es el conocimiento de Jesús. Te presento al Señor y te dejo para que platiques con él, ¿no? Es un conocimiento vivo, es una experiencia que la persona debe tener. La gente dice, sí, sí, sí conocí al Señor.
no con la mente, con el corazón. ¿Ah? Cuando tú te encuentras con el Señor, tienes que adherirte personal y explícitamente a Él. ¿Qué quiere decir adhesión personal y explícita? Que tú le tienes que decir a Jesús que sí lo sigues. Si ustedes recuerdan el Evangelio, Jesús les decía, tú sígueme, pero tú le tienes que decir, sí, Señor, sí te sigo. Y tú tienes que decirle en forma explícita, en oración, Señor, a partir de hoy, yo te hago mi Salvador, yo te hago mi Señor y te sigo. Tiene que ser algo personal y explícito. Siempre la gente que escucha la buena nueva debe dar una respuesta y la respuesta positiva es esta adhesión personal y explícita. Y bueno, finalmente, si este encuentro, este conocimiento de Jesús y esta adhesión a Jesús no lleva a una conversión de vida, está incompleto el objetivo del querigma, está incompleto el encuentro con el Señor. El que sea real este encuentro con el Señor se va a traducir en una conversión de vida. Si no hay conversión de vida, no fue real la experiencia que la persona tuvo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber que tuvo un verdadero encuentro con Dios o algún hermano? Pues porque se va a convertir. Ahí lo vamos a notar. Bueno, ¿cómo se llega a este objetivo? ¿Cómo le hago para que mis hermanos puedan tener este encuentro con Dios? Son pues dos formas complementarias. La primera es mediante la proclamación de la palabra de Dios. Cómo voy a lograr que mis hermanos tengan un encuentro con Jesús? Primero proclamando la palabra de Dios. Todo lo que se dice en el querigma, todo tiene que estar basado en la palabra de Dios, ¿sí? No voy a yo transmitir alguna teoría que a mí se me ocurrió, tampoco voy a transmitir alguna catequesis para explicar detalladamente algún misterio de la fe. No, 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 no. Todo lo que voy a proclamar va a basarse en la palabra de Dios. Y si ustedes se dan cuenta en el querigma, se proclaman versículos cortos, versículos sencillos, muy fáciles de entender. Entonces, esta proclamación de la palabra de Dios va a ser el primer método a través del cual se logra el encuentro con el Señor. Pero esta proclamación no va a ser suficiente si no se complementa con la oración. Todo querigma tiene que ser un querigma, un curso, un retiro de oración. Siempre que se proclama la palabra de Dios, la gente tiene que responder a esa palabra a través de la oración. Vamos a ver que básicamente en el querigma se requieren sobre todo tres oraciones fundamentales. La oración en la que tú haces a Jesús tu Salvador y tú le entregas toda tu vida y el Señor te sana y el Señor te libera y el Señor te salva. Esa es la primera oración. Otra oración en donde tú pides perdón, en donde tú renuncias a Satanás, en donde tú eh, 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 te reconcilias con el Señor y haces el compromiso de la conversión y de hacerlo a Él, tu Señor, el Señor de tu vida. Esa es otra oración. Y la tercera oración, donde tú pides la fusión del Espíritu Santo, que es la que nosotros llamamos en la renovación bautismo en el Espíritu Santo. Básicamente son las tres oraciones fundamentales con las cuales se complementa la proclamación de la palabra. Ahorita, pues lo dejo ahí. La próxima clase lo vamos a detallar un poco más. Si no hay oración, va a quedar incompleta, va a quedar incompleto nuestro querigma. Si no hay oración, todo va a quedar en algo que escuché y después se me olvida. La palabra de Dios se va a hacer vida en mí a través de la oración. Antes de terminar con esta primera parte del tema de hoy, yo quiero que se graben estos tres enunciados. Los vamos a estar repitiendo. Tenemos que entender, en primer lugar, que el querigma no se enseña, se proclama.
Muchas veces estamos más preocupados por preparar un bonito tema y que todos le entiendan. Y le preguntamos a la gente, ¿te aprendiste las citas bíblicas? Sí, 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 sí les entendiste, etcétera, etcétera. Pero el querigma no se enseña, se proclama. Yo no sé si a ti te pasó, a mí me pasó que cuando salí de mi querigma, pues yo ni me acordaba ya de las citas bíblicas, pero salí con el corazón transformado. ¿Por qué? Pues porque había recibido la efusión del Espíritu Santo. Entonces, si no se enseña, tengo que entender el número 2 que dice aquí. El querigma no se dirige a la razón, sino al corazón. Esto es muy importante. Cuando tú des el querigma, le vas a hablar al corazón de la gente. No le vas a hablar a su cerebro, a su mente. No vas a querer que entiendan, no vas a querer que se lo aprendan todo, no. Estás hablando al corazón. Cuando Pedro proclamó el querigma la primera vez en Pentecostés, la gente quedó conmovida. Dice ahí que quedaron todos conmovidos, arrepentidos, y luego le dijeron, pues, ¿y qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer. Porque Pedro habló al corazón de las personas. Entonces tú tienes que hablarle al corazón de las personas. No tengo que buscar, pues, el sentimentalismo, no tengo que buscar el llanto fácil, tengo que buscar llegar hasta ese fondo del corazón donde uno guarda lo que más duele, lo que más teme, lo que más dudas genera. A ese fondo del corazón es donde yo tengo que llegar con la proclamación de la palabra. Y si ustedes recuerdan, la palabra es como una espada de doble filo. Si mi proclamación no se basa en la palabra de Dios, no va a llegar hasta el fondo del corazón. Y bueno, y el tercer punto es bien importante para todos nosotros que queremos proclamar el querigma. Si el querigma no se enseña, se proclama. Si el querigma no se dirige a la razón, no se dirige a la razón, sino al corazón, entonces no se requiere de maestros. Los maestros son para enseñar, los maestros son para dar clases. Entonces, ¿qué se requiere para proclamar el querigma? Se requiere de testigos. Eso es lo que se necesitan, testigos. Se necesitan hermanos que ya hayan experimentado el encuentro con el Señor, que ya hayan experimentado que Jesús es su Salvador, que Jesús es su Señor, que ya hayan recibido el don del Espíritu Santo, que ya hayan vivido esa fusión de sus dones, de sus carismas, para que se lo puedan contar a otros. Eso es lo que se necesita. Si tú no has tenido una experiencia de salvación, tú vas a hablar de algo que te aprendiste de memoria y no vas a llegar al corazón de la gente. Si tú no has tenido una experiencia con Jesucristo vivo, con Jesucristo resucitado, no vas a lograr que la gente tenga ese encuentro con el Señor. A lo mejor hablas muy bonito, a lo mejor preparaste un muy buen tema, pero si no eres testigo, no va a ser suficiente, va a faltar algo. Entonces el querigma requiere de testigos, no de maestros. Y aquí aprovecho para decir una cosa. Muchas veces cuando se prepara un querigma y te preguntan, ¿quieres dar un tema? ¿Tú qué piensas? No, es que yo no sé, es que no estoy preparado, es que a mí no se me graba nada, es que no me aprendo nada. Tendrías razón si se requirieran maestros, que a lo mejor tú no eres un buen maestro, pero para el querigma se requieren testigos. Y si tú has conocido al Señor, entonces ya puedes dar el querigma. Ese es el requisito, que tú hayas conocido al Señor para que tú puedas hablar de lo que tú has visto y oído. ¿Sí? Bueno, eh, sale. Vamos a dejarle ahí un momentito, vamos a tener un descanso de 10 minutos. Nos volvemos a conectar a las 9. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo fue el primer querigma que proclamaron los apóstoles. El querigma lo encontramos de muchas maneras en el Antiguo, perdón, en el Nuevo Testamento.
en la proclamación de los apóstoles, en el libro de los Hechos, en las cartas de San Pablo hay muchos elementos querigmáticos, pero nos vamos a centrar en el primer querigma, que es el que dio San Pedro el día de Pentecostés. Vamos a revisarlo con cuidado y después vamos a ver qué es lo que nos dice la iglesia a través de esos documentos sobre el querigma. Entonces ahorita le paramos tantito, nos volvemos a conectar a las 9 de la mañana para que se estiren, pero de la mañana, no digo de la noche, para que se estiren tantito, ¿no? Entonces, ahorita continuamos. Bueno, el querigma como proclamación de la buena nueva fue proclamada por los apóstoles desde el día de Pentecostés. Si ustedes recuerdan, cuando sucedió Pentecostés, fue mucha gente a ver qué es lo que estaba sucediendo. Incluso algunos decían, están borrachos. Y Pedro toma la palabra y les dice, no, no estamos borrachos. Lo que sucede es que se cumplió la promesa del Padre, la promesa que había profetizado Joel: derramaré mi espíritu sobre todos los mortales. Y después de esto, Pedro empieza a predicar el primer querigma que vemos en la Biblia. Este primer querigma lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, de los versículos 14 al 39. Ahí viene el querigma. Vamos a ir leyéndolo y vamos a ir eh, encontrando cuáles son los elementos de este primer querigma y vamos a darnos cuenta que se parecen mucho a lo que nosotros damos de querigma. Entonces, ¿qué es lo que Pedro les dijo esta mañana de Pentecostés? Comenzó así: Israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por su medio entre ustedes, como ustedes mismos saben, a este que fue entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por manos de unos impíos. Aquí Pedro, después de una introducción donde habla de Jesús acreditado por Dios, tenido como venido de Dios, gracias a que realizaba milagros y prodigios, dice: a ese Jesús ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por manos de unos impíos. Fíjense cómo la proclamación de Pedro empieza bastante fuerte. Sin temor, sin miedo, les dice: ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Entonces, ¿qué es lo primero que anuncia Pedro? La muerte de Jesús. Es el primer mensaje que anuncia, esta muerte en cruz. Después continúa de esta manera: a este Dios lo resucitó librándole de los lazos de la muerte, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué es lo segundo que anuncia Pedro después de la muerte de Jesús? Su resurrección. Eso es lo segundo que anuncia. A este Jesús ustedes lo mataron clavándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó, librándole de los lazos de la muerte.
Y aquí hay un detalle muy importante. Este anuncio de la resurrección obviamente es algo inverosímil. ¿Quién lo va a creer? La muerte de Jesús, pues todos la presenciaron, ¿no? Hubo muchos que lo vieron morir, pero la resurrección es algo difícil de creer y por eso Pedro lo afirma diciendo, nosotros somos testigos. Y aquí es donde vuelvo a hacer énfasis en la importancia de que el que proclame el querigma sea testigo. Si Pedro no hubiera sido testigo de la resurrección, no hubiera podido afirmar con toda valentía, con toda seguridad, que Jesucristo había resucitado. Pero como él era testigo, incluso pudo dar la vida por este mensaje que anunciaba. Ajá. Si tú no eres testigo, muchas veces no vas a creer lo que estás diciendo. Voy a poner un ejemplo. Hay muchos hermanos que no se atreven a hablar de sanaciones o de liberaciones. Es que, ¿cómo le voy a decir que Jesús sana? ¿Qué tal si no lo sana y nada más se desilusiona? Es lo que decimos, ¿no? Es que, ¿cómo voy a pedir al Señor que lo libere? ¿Qué tal si no lo libera? Es que si no nos atrevemos a hablar de esto es porque no somos testigos. Pero si el Señor me ha sanado a mí, si el Señor me ha liberado a mí, yo le puedo decir a mi hermano que también a él lo puede sanar, que también a él lo puede liberar, porque somos testigos. Pedro pudo asegurar, Dios lo resucitó. ¿Por qué? Porque era testigo. ¿Y quién le iba a decir a Pedro, no, no es cierto, estás mintiendo? Si Pedro mismo decía, es que yo lo vi, yo no estoy mintiendo, yo lo vi, por eso te vengo a decir esto. Entonces, primera parte del anuncio querigmático de Pedro, ustedes lo clavaron en una cruz, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Segunda parte del mensaje, Dios lo resucitó librándolo de la muerte. Vamos a ver qué otra cosa dice Pedro en su querigma. Dice así, así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que ustedes ven y oyen. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes han crucificado. Esa es la tercera parte del mensaje. Primero habla de la muerte, luego habla de la resurrección, ahora habla de la exaltación de Jesús. ¿A qué nos referimos con la exaltación de Jesús? Que fue llevado a la derecha del Padre y fue constituido Señor y Cristo. Esta exaltación no solamente era algo difícil de creer, la resurrección era difícil de creer, ahora esta exaltación de Jesucristo es más difícil aún de aceptar para los judíos. Dice Pedro con toda valentía, sepa todo Israel, Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes han crucificado. Y si ustedes recuerdan, el título Señor está reservado para los judíos solamente a Dios. Los judíos no le llamaban Señor a nadie más que no fuera Dios. Y Pedro está diciendo con toda seguridad, Jesucristo es el Señor, que es una forma de decir Jesucristo es Dios. Si lo primero era difícil de creer, esto es mucho más difícil de aceptar para los judíos. ¿Por qué? Porque por algo así mataron a Jesucristo, ¿no? Porque le decían a Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Y entonces escandalizaban a los judíos. Entonces, el decir que Jesucristo es el Señor era un escándalo para muchos judíos, ¿no? Un escándalo digno de muerte. ¿Por qué? Porque era una blasfemia para muchos. Y no solamente Cristo ha sido constituido Señor, perdón, Jesús no solamente ha sido constituido Señor, también es constituido Cristo. Y esta palabra a lo mejor para nosotros no tiene mucho significado, pero para los judíos sí. Los judíos esperaban al Cristo. En griego se dice Cristo, en hebreo se dice Mesías. ¿Quién era el Mesías? El Mesías era ungido por el Espíritu Santo y como era ungido por el Espíritu Santo podía dar Espíritu Santo. Por eso aquí Dios dice, ha recibido del Padre el Espíritu Santo y lo ha derramado. Entonces,
Tercer parte del anuncio de Pedro, la exaltación de Jesús. Jesucristo es el Señor, Jesús es el Mesías, es el Cristo. Vamos a ver qué otra cosa dice. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y los demás apóstoles, ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro les contestó, conviértanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces, fíjense, después de la proclamación de la pasión, muerte, resurrección, exaltación de Jesús, viene una invitación a la conversión. Y fíjense cómo al proclamar este querigma, Pedro tocó el corazón de las personas, tanto así que ellos arrepentidos le dicen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Si Pedro solamente hubiera dicho un discurso aprendido de memoria, pues a nadie hubiera convencido. Pero como Pedro predicó, proclamó el mensaje de la salvación como testigo, con toda seguridad, con toda valentía, llegó al corazón de la gente. Y entonces la cuarta parte de su mensaje es una invitación a la conversión. Conviértanse y háganse bautizar. Esta cuarta parte se va a complementar con una promesa que es la siguiente: y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Así termina su primera proclamación querigmática, anunciando la promesa del Espíritu Santo. Para aquellos que se convierten al Señor, es este Espíritu Santo que se ha derramado primero en los apóstoles, pero también es una promesa para todos aquellos que se acerquen a Dios. Entonces, en resumen, el primer querigma de los apóstoles, ¿qué puntos toca? La muerte de Jesús, versículo 23, la resurrección de Jesús, versículo 32, la exaltación de Jesús como Señor, como Cristo, versículo 36, la exhortación a la conversión y el bautismo, versículo 38, y la promesa del don del Espíritu Santo, versículo 39. Este es el contenido del primer querigma apostólico. Y si ustedes se dan cuenta, es básicamente lo mismo que nosotros proclamamos cuando damos el querigma. Solamente se complementa con algunas cosas, pero el sentido, el centro, el núcleo sigue siendo el mismo. Entonces, el querigma apostólico básicamente no ha cambiado y más bien el querigma actual no ha cambiado y sigue siendo el mismo que el querigma apostólico. Y bueno, finalmente, después de ver lo que dice el apóstol Pedro acerca del querigma, perdón, me faltó nada más recalcar estos tres títulos. Para los apóstoles era importante anunciar a Jesucristo con tres títulos, y estos tres títulos de Jesucristo nos los tenemos que tener bien grabados. Jesucristo Salvador por su muerte y su resurrección. Jesucristo Señor por su exaltación a la derecha del Padre, y Jesucristo Mesías, que ha recibido el Espíritu Santo del Padre y puede derramarlo sobre sus discípulos. Para los apóstoles era muy importante que se conociera que Jesucristo era Salvador, Señor y Mesías, sobre todo porque los judíos esperaban a ese Mesías que iba a ser Señor, a ese Mesías que iba a ser Salvador. Estos son los tres títulos que el querigma apostólico le da a Jesús. Bueno, conclusiones de este querigma apostólico. Si se fijan, la primera predicación de Pedro el día de Pentecostés ya contiene los elementos fundamentales del querigma que anunciamos hasta el día de hoy. Lo mismo que dijo Pedro es lo que nosotros decimos hoy. Segunda conclusión, fue una predicación que suscitó la conversión de quienes la escucharon, porque fue hecha con valentía
y no se dirigió a la mente, sino a su corazón. Nuevamente, la importancia de no dirigirse a la mente, sino al corazón. Fue una proclamación hecha con valentía. Y Pedro no se presentó como un maestro que enseña. Él mismo aseguró que era testigo de todo lo que estaba anunciando. Por eso el éxito de Pedro. Y lo que siempre decimos, ¿cómo Pedro pudo convertir a 3,000 personas con un discurso? Porque habló como testigo, porque habló al corazón de las personas, porque proclamó con toda valentía esta buena nueva. ¿Por qué nosotros con 3,000 discursos no convertimos a una sola? Porque queremos hablar como maestros, porque no somos testigos, no sé por qué, pero bueno, ustedes sabrán por qué, ¿no? Bien, querigma y magisterio. La iglesia desde siempre ha tenido presente el querigma en su misión evangelizadora. Nada más que ha sido hasta los últimos años, podríamos decir, del Concilio Vaticano II a la fecha, en que se le ha dado énfasis a la importancia del querigma dentro de la misión evangelizadora. Aunque siempre se ha dado el querigma, fue hasta hace poco que se le dio esa importancia como la base sobre la cual se construye el edificio de la catequesis. Si no existiera la base del querigma, no se puede construir el edificio de la catequesis. Si uno quiere construir el edificio de la catequesis sin tener el querigma como base, entonces ese edificio se va a caer. Fíjense, hay muchos documentos. Yo tengo algunos párrafos solamente de algunos de esos documentos para que vean lo que la iglesia nos enseña sobre el querigma. Dice Pablo VI en Evangelii Nuntiandi número 52. Aunque este primer anuncio, o sea, el querigma, va dirigido de modo específico a quienes nunca han escuchado la buena nueva de Jesús, se está volviendo cada vez más necesario a causa de las situaciones de descristianización frecuentes en nuestros días para gran número de personas que recibieron el bautismo, pero viven al margen de la vida cristiana. ¿Qué nos dice Pablo VI? Antes el querigma era para los que nunca habían escuchado hablar de Jesús, pero ahora se hace necesario para aquellos bautizados que viven al margen de la fe. Hay muchos bautizados que por este proceso de descristianización que hay en el mundo, no conocen al Señor, fueron bautizados, pero viven como si no fueran hijos de Dios. Pues bien, a ellos hay que proclamarles el querigma. Esta buena nueva debe dirigirse particularmente a ellos. Esto es lo que nos dice Pablo VI en Evangelii Nuntiandi. Más recientemente, el documento de Aparecida tiene muchos párrafos que hablan sobre el querigma. Y de hecho, este documento es el que suscitó, digamos, como un resurgimiento del querigma en las parroquias. Se propuso en las diferentes diócesis que se dieran querigma tras querigma para poder evangelizar a la gente. Dice el documento de Aparecida en el número 226. En nuestra iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un encuentro personal con Jesucristo, una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio querigmático y el testimonio personal de los evangelizadores que lleve a una conversión personal y a un cambio de vida integral. Fíjate lo que dice el documento de Aparecida. Tenemos que ofrecerle a la gente un encuentro personal con Jesucristo. Es lo que les tenemos que ofrecer, no un curso nada más, no unas cuantas pláticas bonitas, no que otra cita bíblica, no. Tenemos que ofrecerles un verdadero encuentro. Dice aquí que ese encuentro debe ser una experiencia profunda e intensa.
debe ser una experiencia que verdaderamente transforme el corazón de la persona, que verdaderamente llegue hasta el fondo de la persona. Este anuncio querigmático tiene que acompañarse del testimonio personal de los evangelizadores. Aquí el documento de Aparecida nos habla nuevamente de la necesidad de ser testigos. Ajá. Y obviamente, si este querigma es dado en forma adecuada, va a llevar a una conversión personal y a un cambio de vida. Esto es lo que nos dice el documento de Aparecida. Debemos ofrecer a todos un encuentro personal con Jesucristo. Mi pregunta sería, cuando tú haces un querigma, ¿qué le ofreces a la gente? ¿Les dices, vengan para que tengan un encuentro con Jesucristo? ¿O nada más vengan para que reciban el querigma? No, tenemos que ofrecer ese encuentro con el Señor. En otro lado, el documento de Aparecida dice, sentimos la urgencia, fíjense, la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación en la vida cristiana que comience por el querigma, guiado por la palabra de Dios, que conduzca a un encuentro personal cada vez mayor con Jesucristo. Es urgente, urgente establecer, desarrollar en las parroquias, en las comunidades, procesos de iniciación en la vida cristiana. Nuevamente, se supone que la mayoría de los fieles ya recibieron los sacramentos de iniciación cristiana, pero recibieron los sacramentos sin un verdadero proceso de iniciación. Entonces necesitamos darles un proceso de iniciación en la vida cristiana que comience con el querigma, y este querigma, como decíamos, debe ser guiado por la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice Aparecida? Recordamos que el itinerario formativo del cristiano en la tradición más antigua de la iglesia, fíjate, más antigua de la iglesia, tuvo siempre un carácter de experiencia en el cual era determinante el encuentro vivo y persuasivo con Cristo anunciado por auténticos testigos. ¿Qué nos dice aquí el documento? Que la iglesia desde la antigüedad ha tenido presente que es necesaria una experiencia de Dios, un encuentro vivo con nuestro Señor, un encuentro vivo y persuasivo anunciado por auténticos testigos. Entonces, nuevamente, la necesidad de ser testigos para poder propiciar a nuestros hermanos este encuentro con el Señor. Más adelante, vámonos ahora a algunas palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium. En el número 164 de Evangelii Gaudium dice el Papa Francisco, hemos redescubierto que también en catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Fíjate que el Papa Francisco dice que el querigma debe ocupar el centro de toda actividad evangelizadora, de todo intento de renovación. Cuando queramos renovar nuestras comunidades, cuando queramos renovar nuestras parroquias, el centro de esa renovación debe ser el querigma. Y dice, lo hemos redescubierto. ¿Por qué? Porque mucho tiempo ese querigma anduvo como perdido, ¿verdad? Y finalmente, es importante esto. La centralidad del querigma demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes. Fíjense las características que debe tener el querigma según el Papa Francisco. Primero, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. ¿A qué se refiere? Que muchas veces nosotros enseñamos primero las obligaciones morales y religiosas. La gente que se va acercando a la iglesia, lo primero que le decimos, tienes que venir a misa cada 8 días, tienes que cumplir los 10 mandamientos, tienes que confesar si quieres comulgar, tienes que portarte bien, bla, 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 tienes. Estas obligaciones morales y religiosas no se entienden si antes no se habló a las personas de ese amor salvífico de Dios. Entonces dice, primero hay que expresarles el amor salvífico, el amor salvador de Dios que da a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Y hasta que hayan conocido ese amor salvífico de Dios, les podemos hablar ya de las obligaciones morales y religiosas. Si no se van a ir. Entonces, la primera característica, primero la proclamación del amor salvífico antes que las obligaciones. También dice que no imponga la verdad y que apele a la libertad. ¿Qué quiere decir el Papa al decir que no imponga la verdad? Que nosotros no tenemos que decir, tienes que creer en esto porque así lo dice la Biblia, porque así lo dice Dios, porque así lo dice la iglesia. No es algo que se impone, es una proclamación a la cual las personas tienen que dar una respuesta libre. Por eso dice que apele a la libertad. A la gente se le tiene que decir, esta es la propuesta que te hace Cristo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Y ellos tienen que tomar la decisión. Obviamente nosotros todos quisiéramos que aceptaran a Jesús como su Señor, como su Salvador, pero no podemos presionar ni podemos obligar, mucho menos imponer la verdad que nosotros estamos proclamando como la única verdad que debe creer cada persona. Entonces, nosotros tenemos que dar un anuncio con total libertad. La gente tiene que ser libre de responderle o no responderle al Señor. Dice más adelante que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad. ¿Cómo se debe proclamar el querigma? Con alegría, estimulando a la gente. Un anuncio lleno de vida es lo que tenemos que aprender a dar. Dice el Papa Francisco que así debe ser el querigma. Y es cierto, porque muchas veces lo que damos como proclamación querigmática, pues es algo muy serio, algo carente de vida, algo monótono, repetitivo, rutinario. Tiene que tener unas notas de alegría, estímulo y vitalidad, dice el Papa. Finalmente, una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Muchas veces queremos enseñar y explicar y decir y dar mi teoría y dar lo que yo entendí. Y muchas veces hacemos bolas a la gente queriéndoles enseñar cosas que no van. No hay que perdernos en doctrinas complicadas, muchas veces más filosóficas que evangélicas. Hay que dar la predicación precisa, clara, la predicación sencilla como la dio Pedro, ¿verdad? Bien. Eh, ¿Qué conclusiones podemos tomar o podemos sacar? Si se dan cuenta, el querigma es fundamental para la evangelización, constituyendo su primer paso. Primer paso de la evangelización es el querigma. No hay evangelización si no doy primero el querigma. Todo lo que quiera construir después no va a lograrse. ¿Por qué? Porque el querigma es la base sobre la cual se construye el edificio de la catequesis. El querigma es la base sobre la cual se construye el edificio de la catequesis. Número 3, desde tiempos apostólicos el mensaje querigmático no ha cambiado en su esencia. Básicamente nosotros proclamamos el mismo querigma que proclamó Pedro el día de Pentecostés. Obviamente es un querigma adaptado a las necesidades de nuestro tiempo, adaptado a los problemas de nuestro tiempo, pero sigue siendo el mismo mensaje que dio Pedro. Y por último, podemos decir, últimamente el magisterio de la Iglesia ha recalcado la importancia del querigma para una nueva evangelización. Entonces, si queremos una nueva evangelización, lo primero que tenemos que hacer es proclamar el querigma de tal modo que suscite la fe, de tal modo que suscite el encuentro con el Señor, de tal modo que lleve a nuestros hermanos a la experiencia del encuentro con Dios. Ese debe ser nuestro objetivo al dar el querigma. Si nosotros no buscamos ese encuentro con el Señor, entonces no tiene caso que lo hagamos. Bien, eh, estas conclusiones pues son las que yo saco. Ustedes saquen sus propias conclusiones, cómo he estado dando yo el querigma,
qué idea tenía yo sobre el querigma, que a lo mejor era una idea equivocada, una idea incompleta. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Después les vamos a pasar la clase para que la puedan repasar y para que también puedan irse con más calma, sobre todo en los párrafos de los documentos de la iglesia. Yo sé que es muy rápido que se van pasando, para que ustedes con calma puedan tener esos párrafos y puedan irse a leer el documento. Si gustan, bueno, pues por el día de hoy, pues es toda la clase, gloria a Dios. Ya casi no hay tiempo, pero si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer, yo sé que fue mucha información, este, pero bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues con gusto lo escuchamos. Pues creo que no, ¿verdad? No, ninguna. Ya si quieren ir a cenar o ir a dormir. Bueno, entonces, Gracias. primero Dios, nos vemos dentro de 8 días.